Hola de nuevo mis queridos amigos, bienvenidos al siguiente video de Electrónica Núñez Tutoriales. Este día le vamos a trabajar a este monitor Samsung 4K modelo U32J590UQ que está representando el típico problema de ausencia de imagen. Si tú tienes un monitor de esta serie y de esta marca con este mismo problema, entonces yo en pocos minutos te voy a enseñar cómo lo vas a resolver, ¿ok? Utilizando únicamente algunas herramientas básicas. Y dentro de pocos minutos lo verás de esta forma. Muy bien. Entonces, si tú quieres aprender qué vamos a hacer para resolver la avería que está representando este monitor, quédate pendiente de todo el video. ¿Ok? Entonces, nosotros comenzamos. Muy bien, amigos. Aquí, como ven, ya lo hemos destapado y efectivamente, pues acá tenemos la tarjeta controladora de este monitor. Y acá abajo del cobertor metálico tenemos la tarjeta TCON, todo el circuito controlador del display. Entonces, ante estos problemas, en muchos casos, pues únicamente es el fusible de protección el que tiene el problema. O en otros casos, directamente la tarjeta controladora. Por tanto, es necesario que nosotros hagamos las pruebas principales, lo cual sería verificar si le está entrando voltaje de alimentación hacia el panel. Ok, directamente hacia la TCON a través de este cable de transmisión de datos. Y como ves, es un cable de transmisión de datos de 8 pares. Por tanto, esta es la señal Baby One de la cual enseñé en los videos anteriores. También enseñé cómo comprobarlas. Muy bien. Muy bien, amigos. Entonces, lo primero que hacemos es esto. Mira, estamos chequeando el voltaje de entrada de alimentación para la TCON y efectivamente tenemos 11.9. Hemos comprobado en ambos lados del fusible para verificar si se encuentra abierto. Pero como tenemos en ambos extremos la misma lectura, eso significa que el fusible está en perfecto estado. Ahora chequeamos el resto de voltaje de alimentación para el panel. Aquí donde se encuentran todas estas bobinas y estos rectificadores tenemos que encontrar los puntos de referencia al igual que en los televisores. ¿Ok? El punto BGL, punto BGH, el punto ABDD o en algunos casos BDDA o en otros BAAR. Ok, mira, aquí tenemos BGH. Recuerda que en este momento estamos revisando el voltaje en esta tarjeta TCON. Vemos que así tenemos voltaje de entrada de 12 voltios. Pero mira, en este punto de BGH no tenemos absolutamente nada de voltaje. Revisamos BGL. Y de la misma forma, no hay voltaje para el display. Por eso es que tenemos este problema acá de la ausencia de video. Entonces, cuando tenemos estos casos, nosotros tenemos que revisar si tenemos el voltaje de 3.3. Si existe 3.3 es porque el conversor de CDC está trabajando. Mira, sí, ahí tenemos 3.3 voltios. ¿Ok? El conversor de CDC debería estar funcionando. Ahora verifiquemos si tenemos 1.2 voltios de polarización para el integrado multiplexor, que es necesario para que envíe el comando de activación de funcionamiento al conversor de CDC. Y mira, ahí está 1.2 voltios. En el caso de la alimentación que viene desde el integrado multiplexor hacia el integrado conversor de CDC, es el punto de comunicación enable. Ok, si no tenemos 1.2 voltios, no vamos a tener esa comunicación acá de retorno hacia el integrado multiplexor. Mira, aquí tenemos el otro punto que mencioné, BAAR, ok, este tiene que ser de 14 voltios, 15 o 16 voltios en muchos casos. Chequeamos acá, miramos acá directamente y vemos que igual no tenemos voltaje, ok. Eso significa de que no está trabajando el conversor de CDC. Entonces hacemos rápidamente la prueba de rectificadores. Chequeamos acá en este rectificador y mira, aquí si tuviéramos cortocircuito, observa acá, aquí sí hay un cortocircuito. Perfecto. Como ves, este punto de acá no tendría que tener comunicación a negativo terrestre. Veamos BGL, BGL está bien. Y acá está directamente en cortocircuito. Y acá es donde llegan los 14 voltios. Por tanto, ahí pues tenemos un grave problema. Veamos acá nuevamente. Y mira, sí, efectivamente amigos, aquí incluso podríamos dudar que este rectificador pueda estar en cortocircuito o quizás alguno de estos condensadores o quizás directamente falla del conversor de CDC. ¿Ok?
El resto de condensadores grandes que se encuentran acá se ve que están en perfecto estado. Únicamente es esta línea. Entonces, amigos, hacemos la siguiente prueba, la cual es aplicar voltaje para verificar cuál de estos componentes es el que tiene el problema. Entonces, yo les recomiendo desconfiar del integrado conversor de CDC, del integrado multiplexor y de todos los condensadores SMD grandes que tengamos acá. Le vamos a colocar un poco de flux encima para verificar que se revele cuál es el problema. Muy bien, amigos, aquí miren, vamos a inyectar 3.4 voltios o 3.5 voltios. Vamos a inyectar directamente en el punto que vimos como VAR. Lo inyectamos y vean lo que sucede acá. Ok, amigos, aquí se ha revelado este condensador y observen hasta dónde lo hemos encontrado. Ok, cerca del integrado multiplexor. Mira, inyectamos voltaje y efectivamente él está soltando humo. Eso significa que directamente es él el responsable de este problema. Observa el consumo de amperaje, 4 amperios. O sea que aquí hay un problema bastante grave. El resto de condensadores y integrados se ve que están sin ningún problema. Ninguno de estos tiene recalentamiento. Muy bien, amigos, entonces vean, ya he retirado el condensador dañado porque definitivamente él estaba en cortocircuito. Aquí tenemos al responsable de ese problema. Ok, es un condensador SMD de 10 microfaradios. Entonces, aquí lo que vamos a hacer a continuación es chequear nuevamente en la escala de rectificadores y vamos a verificar si el corto ha desaparecido. Ok, mira, ya no tenemos cortocircuito. Perfecto. Esto nos puede indicar que ahora al conectar el televisor a la red eléctrica sí vamos a tener presencia de voltaje. Mira acá, esta es la parte negativa del condensador y esta es la parte de entrada. Perfecto, la misma cantidad de milivoltios en ambos extremos. Ahora sí, amigos, voy a proceder a conectarlo a la red eléctrica y vamos a verificar si ya tenemos presencia de los voltajes correspondientes. Muy bien, vamos a chequear acá rápidamente en el punto VAR. Y mira, 17.5, perfecto, ese es el voltaje de operación acá en esta tarjeta Tecon. Mira, BGL, ok, menos 7.8 y BGH, ok, ahí como puedes ver 22.5 y en este momento no hemos conectado todavía el condensador. Es necesario conectarlo para que toda la tarjeta quede filtrada de manera correcta. Aquí no lo he conectado solo para hacer pruebas en este momento. Veamos acá. Ok, amigos, ahí como ven ya tenemos presencia de OSD. Ahí tenemos esa presentación en el monitor, lo que significa que ya tenemos presencia de video. Muy bien. Aquí lo que quedaría es buscar un reemplazo correspondiente, instalarlo en su lugar correspondiente acá en la tarjeta Tecon, realizarle una limpieza general a toda la tarjeta Tecon y hacer las pruebas correspondientes. De una manera práctica y sencilla, yo he encontrado qué es lo que provocaba el problema en este monitor. Aquí está el responsable. Muy bien, amigos, aquí como ven ya lo hemos armado, ya todo está listo y efectivamente ya nuestro monitor ya está utilizable nuevamente. Ok, ahí ya está funcionando. Para prolongar la vida útil de este tipo de monitores, lo recomendable es que bajemos el voltaje VGL y VGH. Pero mientras tanto el televisor está trabajando perfectamente. Muy bien, amigos, entonces nos vemos hasta el siguiente tutorial.